Bueno, continuemos. Nos quedamos hablando sobre el endotelio. Características, estamos hablando de las características propias de la túnica interna y en ella pues que encontramos el endotelio. Hablábamos un poco de cómo está la estructura, cómo cuesta definir un poco la célula endotelial, pero que mantiene características similares a cualquier célula. Pero algo muy importante, y de lo que estábamos hablando en la última parte del video anterior, era cómo el endotelio pues también tiene capacidades para favorecer la coagulación, para favorecer la hemostasia, y cómo hay un proceso específico por el cual pues se promueve la hemostasia por un lado, y también se promueve la acción de células de defensa, bueno, en específico pues de los leucocitos y de los linfocitos en sí, que hablábamos de esa capacidad que tiene, que se llama rodamiento. Entonces, y de la diapédesis, que fue lo último que hablamos en la diapositiva anterior. Pues entonces ahora seguimos con esto y vamos a ver un poco sobre los factores o sí, sustancias, componentes del endotelio, pues que favorecen la agregación plaquetaria. Y con eso pues iniciamos esta parte de la clase. Permítanme. Ok, entonces vemos cómo hay sustancias producidas. Estas son sustancias producidas, o sea, sustancias propias de las células endoteliales, que se encargan de modular la coagulación de la sangre y también en la vasodilatación, o sea, en factores de protección del mismo. Perdón, me atraganté con saliva. Factores que intervienen en la vasodilatación y en la coagulación, o sea, situaciones de autoprotección del sistema cardiovascular. Y entonces vemos cómo el endotelio pues no es una simple capa, tal si fuera la muscular o tal si fuera la íntima. Actúa como un sistema autónomo especializado, comparado con el sistema nervioso, por decir así. Entonces ahí vemos estos factores que no voy a ahondar mucho en esta diapositiva, porque ahí está toda la información, pero sí me va a servir mucho para preguntarle en el parcial. Vemos factores como las prostaciclinas, como el óxido nítrico, el activador de plasminógeno tisular, la trombomodulina, la tromboplastina, el factor activador de plaquetas y el factor de von Willebrand. Y ahí vemos pues cada uno cuáles son las funciones que tienen. Este cuadro está muy bonito para preguntas de pareo, así es que espero que se lo aprendan. Aquí es donde vemos pues cómo actúan todos estos factores en esta situación. Cuando hay una lesión, cuando hay una agresión de un vaso sanguíneo propio de un tejido, imaginemos una herida cortante, una quemada, una fractura expuesta, una laceración, una contusión, no sé. Una situación que daña la integridad o la continuidad de un vaso sanguíneo o de una estructura propiamente, entonces se da la ruptura de un vaso, y entonces los factores, los eritrocitos por supuesto pues se liberan, salen en el sangrado, pues en la hemorragia, pero los factores de coagulación comienzan a hacer su tapón, ¿verdad? El tapón plaquetario, y a esto pues lo conocemos como hemostasia. Pues estos factores favorecen esta situación, favorecen la reparación, la solución a la lesión que ha habido, ¿verdad? Gracias a factores pues como la formación del coágulo, gracias a todos estos factores que encontramos en esta cuadrícula. Bueno, sigamos. Permítanme. No voy a ahondar mucho porque esto principalmente ya es ya son temas, por ejemplo, cuando vean cirugía, vamos a ver, esto lo pueden ver también en inmunología, en donde más lo van a ver en fisiología también. Entonces para ese momento es para hablar de todo esto. No voy a hablar cómo actúan los factores, pero sí me interesan que sepan cuáles son los factores, porque son propios del endotelio, una capa principal, un órgano principal y el órgano más grande del cuerpo. Cuando hablamos del endotelio, ¿verdad? Este es un endotelio separado. Esta es la capa interna. Aquí están todas las tres capas, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo la interna. Entonces, ¿qué es el endotelio? El endotelio, pues, es un órgano, vamos a decirle órgano mejor,
Es un órgano que puede adaptarse rápidamente a los cambios del medio. Este, vimos cómo cada vez que yo me trabo, cada vez que yo entro en tartamudeo, se me viene a la mente alguien, y por eso es que me da risa. Entonces, cada vez que el endotelio detecta situaciones de vasodilatación, vasoconstricción, alteraciones en el flujo o una lesión, entonces él se va a adaptar. Se va a adaptar para mantener ese medio interno. Entonces, bajo ciertas circunstancias, él va a tener, por ejemplo, respuestas como la inflamación, por ejemplo. Y en ese momento, él va a actuar cambiando su función. El endotelio, pues, puede activarse por citocinas y desarrollar una función especializada, por ejemplo, para la migración de las células linfoides, de lo que estábamos hablando. Actúa también en los procesos de defensa. Las células también endoteliales tienden a adquirir una forma, cambian su forma, cambian de ser, por ejemplo, aplanadas, como veíamos, tienden a ser a veces ya de forma cúbica y comienzan a tener, con esto favorecen la adhesión y la migración de los linfocitos. Entonces, puede verse normalmente en ¿cómo se llama? En esa adaptación se ve más que todo en las venas, en las vénulas especializadas de la corteza del ganglio linfático, por ejemplo. Ahí es donde se ve esa adaptación. Entonces, la adaptación que presentan es, después de ser un endotelio de células planas, tiende a presentar después de ser un endotelio aplanado, comienza a verse un endotelio alto, o sea, por el cambio de la forma. El endotelio, pues, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama una de esas moléculas que ayudan a esa adhesión celular y al cambio de la forma es la P-selectina, una de las que se encontraba en las vesículas especiales de las que hablamos, las vesículas de Wilbert-Palade, que están dentro de la célula endotelial. Con una buena estimulación, o sea, con una estimulación apropiada, estas vesículas se van a fusionar a la membrana del endotelio y va a favorecer entonces la adhesión de otros mediadores como los linfocitos y también los neutrófilos. Y en el sentido de hacer una selección hacia la situación o hacia la infección, hacia el patógeno que está llegando a nuestro cuerpo. Entonces, ahí se va a determinar cuál va a ser la célula que va a ser requerida para atacar la patógeno que esté afectándonos en ese momento. Una bacteria, un virus, un parásito, bueno, ustedes están viendo microbiología. Ahí pues me van a ayudar más van a tener mejor idea que yo. Entonces, pero el endotelio es el que permite esa adaptación y esa selección para determinar cuál es la célula que se va a hacer la adhesión para enfrentar la patología, el patógeno o la situación que esté afectando el sistema en este momento. Localmente, pues el endotelio suele ser impermeable a las células de la sangre, o sea, en condiciones normales no va a permitir que las células sanguíneas se liberen. En condiciones normales no se van a liberar, pero bajo el efecto de ciertos factores, como por ejemplo la histamina, ¿verdad? Que es algo que tiene mucho que ver con las reacciones alérgicas, la adhesión celular se va a perder. Y al perderse la adhesión celular, pues las células pueden salir y va a provocar problemas, pues como por ejemplo el edema o las inflamaciones. Entonces, esto va a permitir, por ejemplo, que líquidos, que se difundan líquidos, que se difundan proteínas hacia los tejidos locales. Y eso es lo que viene a producir lo que conocemos como la inflamación. Una inflamación de este tipo es una inflamación en la cual el tejido extracelular y el tejido aledaño a la zona que está siendo afectada, por ejemplo, una reacción alérgica que se manifieste en una
en una pierna, en un tobillo, por decir así, la inflamación se acompaña no solo de inflamación, sino que al hacer una presión podemos encontrar que se queda una concavidad. A eso se le llama edema porque presenta una fobia. Entonces esa es una situación en la cual se ha visto que el líquido plasmático ha salido del vaso sanguíneo, el endotelio se abrió, por decir así, mediado por la histamina, y se libera hacia el espacio extracelular, y esto se va a manifestar pues como una inflamación que se acompaña perdón, que se acompaña de edema. Esto también lo podemos ver como reacciones alérgicas a una picada, a la picada de un alacrán, de una hormiga. Hay algunas personas que son hipersensibles, no, se llaman hiperreactores. Tienen reacciones alérgicas exageradas a diferentes situaciones, y existen algunas personas que mantienen situaciones de alérgica permanente. No pueden comer cerdo, no pueden comer pescado, mariscos, algunos a los lácteos, algunos a las proteínas, como por ejemplo a la albúmina del huevo, en fin. Entonces, y también pues los pacientes que responden de forma exagerada a picadas, como por ejemplo picadas de alacrán, de escorpión o de 100 pies, en los cuales pues, no digamos la mordida, bueno, ya no, ya la mordida es de una víbora, pues es diferente, ya hay un veneno específico. Pero en estos pacientes alérgicos, pues una de las respuestas es la histamina. Entonces el aumento de histamina pues provoca la extravasación de líquido y lo que conocemos como la inflamación acompañada pues de edema. Me fue la idea que era lo que les iba a decir. Entonces, estas reacciones pues pueden ser exageradas, y el edema podría ser no solo localizado a la zona de la lesión, sino que podría ser edema general. Y recordando que el edema y la inflamación está acompañada tiene un componente muscular, por decir así, porque las células musculares son una de las que tienen estas reacciones. Recordémonos cómo es la constitución del bronquíolo, hablando de la clase anterior, donde el principal componente ya no son los cartílagos, sino que es el músculo liso. El músculo liso se inflama demasiado y puede llegar a ser una constricción, una bronquioloconstricción, y por ende no permitir el paso de oxígeno, y el paciente puede morir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en ese momento? Pues administrar un antihistamínico, así a la mano, pues una clorfeniramina, una fenaler, así se llama la ampolla, una fenaler, y un esteroide, una dexametasona, una betametasona. Son medicamentos que se usan de emergencia en pacientes que están teniendo una reacción, exagerada hacia por decir así, a una alergia. Y la forma de salvarles la vida es esto. Esto pasa, por ejemplo, con los pacientes asmáticos. Entonces, la reorganización de las uniones celulares pues es rápida y reversible, y se produce prácticamente en un espacio de pocos minutos. O sea, eso sería en condiciones normales, la reorganización de las células. O sea, que un evento así es transitorio, es rápido, pero ya si dura mucho tiempo, pues ya es otra cosa, ya una patología especial. Aquí pues solo para tener pues una idea, ¿verdad? Es una injuria. Aquí tenemos pues las bacterias, ¿verdad? Que están afectando, y vemos como los factores quimiotácticos y las diferentes situaciones que pueden generar la liberación tanto de leucocitos, ¿verdad? En los leucocitos vamos a ver pues que son los glóbulos blancos, linfocitos, neutrófilos. En este caso son bacterias. Lógicamente los neutrófilos van a llegar primero a intentar contener esa infección a ese nivel, y vemos cómo existen otros factores que se liberan también, y que son los que van a generar el edema, la inflamación, el dolor y todo lo que acompaña a una injuria específicamente. Los fagocitos, ¿verdad? Como los macrófagos, llegan pues a tratar de contrarrestar ese problema, fagocitando pues las bacterias que están llegando, que han entrado a esta situación, ¿ve? Como dice aquí, pues son células que intervienen pues en la inflamación. Ahora, para no perdernos, lo que ha pasado aquí en esto, este es un vaso sanguíneo aledaño a una zona donde ocurrió esta picada, si es una picada o lo que sea, de un aguijón o un cuerpo extraño, no sé. ¿Cómo se llama? El endotelio
capilar, ¿verdad? El endotelio del vaso sanguíneo, gracias a mediadores como la histamina que se liberaron en esta zona como reacción, generan la separación de las células endoteliales y comienzan a permitir la salida de factores que van a mediar el ataque hacia esta infección o hacia este problema. Pero también la apertura de estas uniones celulares permiten la salida de líquido extracelular y que es lo que va a generar pues la inflamación. Sigamos. Entonces, podemos decir pues que el endotelio pues son los aspectos clave de esto. Las células se unen unas con otras gracias a complejos de unión y poseen muchas vesículas pinocíticas. Recuerden cuáles son los componentes propios de las vesículas pinocíticas. Las células exhiben muchos papeles funcionales a pesar de su aparente simplicidad funcional. Esto es muy importante reconocerlo. El endotelio se mantenía como, bueno, la literatura anterior solo dice la íntima. Así lo maneja. Como la capa interna es la íntima. Y no es una capa específicamente. Ya vimos el comportamiento de él. Ya vimos cómo son sus células. Normalmente pues segrega factores que impiden la coagulación de la sangre. Y también la favorecen. Normalmente segrega factores que mantienen el tono del músculo liso vascular. Porque si el tono del músculo liso, si el músculo liso de cada uno de los vasos sanguíneos se altera, se va a alterar la estructura interna del vaso sanguíneo. Entonces, quien se encarga de controlar eso es el endotelio también. Se puede activar por citocinas y expresar moléculas de adhesión celular que permiten la adhesión de los leucocitos, ¿verdad? Entonces, son funciones y son los aspectos claves del endotelio. Hablemos un poco de las arterias elásticas. Ahora, las arterias elásticas pues son las arterias más grandes. Y estas pues reciben la principal salida de flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo. Así, digamos que son las que se encuentran sometidas a presiones sistólicas de 120 o hasta 160 milímetros de mercurio en condiciones normales. Ahora, claro, si yo le encuentro 160 a un paciente en el brazo, que es donde normalmente tomamos la presión arterial, claro, está hipertenso. Pero a nivel de la aorta puede llegar a haber presiones de hasta 160 milímetros de mercurio. Además, estos vasos pues, grandes, ¿verdad? Como la aorta, están adaptados para amortiguar ese golpe, esa oleada del flujo sanguíneo, ya que la sangre es detenida o, ¿cómo es la palabra? Impelida, algo así, no me acuerdo cómo es. Gracias a ello, o sea, se detiene, gracias a la estructura de estas células elásticas. Y todo esto ocurre durante el ciclo cardíaco, la fase sistólica, del ciclo cardíaco. Podemos decir pues que el tejido elástico de las paredes es el que le confiere la capacidad de resistencia, ¿verdad? Para que esa arteria elástica pues logre amortiguar esa onda de presión. Es el tejido elástico, y eso ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿cómo se llama? La íntima el endotelio de las grandes arterias elásticas pues está compuesta por endotelio. Bueno, el endotelio es una capa delgada, vea, de tejido fibrocolágeno subyacente. Eso también ya lo habíamos visto, que vamos a ver cómo el tejido elástico que está el tejido elástico que está por abajo del endotelio en estas células elásticas pues es un fibrocolágeno, que había una capa elástica y fibrocolágeno también. Las arterias elásticas también pues poseen una capa media, ¿verdad? Esta que estamos viendo acá, ¿verdad? Es la capa media. Esta es la luz del vaso. Esta es la externa. Entonces, este de lo que estamos hablando del endotelio, donde vamos a ver que entre la capa muscular y el endotelio vamos a encontrar pues una capa de fibrocolágeno. De fibrocolágeno. Las arterias elásticas, les decía que
que poseen una media, o sea, una túnica muscular pues muy grande, muy desarrollada. Y también perdón, sí, está muy desarrollada, pero también tiene fibras elásticas como uno de sus principales componentes. O sea, creo que me puedo dar a confundir tal vez, como que hay más músculo en uno. No, lo que pasa es que en las elásticas vamos a encontrar la capa muscular y entre medio de ellos vamos a ver una capa muy desarrollada pues de fibras elásticas como un componente principal, además del componente muscular, ¿verdad? Por supuesto. Todas estas fibras elásticas están dispuestas en diferentes capas y se van organizando pues de forma concéntrica. De forma concéntrica es tal si fuera que le van dando vuelta. Acordémonos que un vaso sanguíneo es algo redondo. Entonces de forma concéntrica es que van desde el centro hacia afuera. Se van concentrando. Y lo van haciendo entre las capas de músculo liso. En todo el grosor. Ojo, eso sí. Las fibras elásticas aquí son las fibras negritas que vemos. Lo rojo es el músculo liso de la arteria elástica. Pero lo negrito que vemos, esas son fibras elásticas que están en medio de las fibras musculares. Por ejemplo, en la arteria aorta, ¿verdad? Que es la más importante, vamos a ver que hay hasta 50 capas de fibras elásticas, 50 capas de fibras elásticas que están interpuestas entre las células musculares y ¿cómo se llama? Y las fibras de colágeno también que vamos a encontrar, pero vamos a ver pues que hasta 50 capas solo de fibras elásticas interpuesto entre el músculo liso de la fibra elástica. Se van como, cuando digo concéntrico también es que digamos que le va haciendo como circunferencia, ¿verdad? Al vaso sanguíneo. Y cómo se llama, la función de estas fibras elásticas es contrarrestar, ¿verdad? La situación de que se puede sobredistender, o sea, se va a expandir demasiado la arteria aorta por la presión que ejerce la sangre cuando es expelida o cuando es expulsada en la sístole del corazón, del ventrículo izquierdo. Entonces, la función es esa, contrarrestar ese efecto de estiramiento al que puede estar sometido ese vaso. Ahora, lo importante aquí no solo es el estiramiento y contener el estiramiento, porque sí, se va a estirar un poco, claro que sí, pero ella lo que evita es la sobreestiración. No existe esa palabra. La palabra es la sobredistensión, pero para que se me entienda es la sobreestiración, ¿verdad? Y no existe la palabra, ojalá me la vayan a poner en el parcial hoy. Si les pregunto eso. Ellas lo que evitan es la sobredistensión de toda la estructura. No es que evitan la distensión. La distensión es una característica propia de las arterias elásticas. Lo que trata de evitar es el sobreestiramiento de toda la estructura y por ende pues de la capa media. Entonces vamos a ver que lo importante, como les digo, no solo es eso, sino que también el retorno a su estado, pues a su estado normal. Eso es lo importante, porque si no, se va a ir estirando y se va a ir estirando cada vez más, y por ende también el vaso se va a ir elongando, se va a ir haciendo más largo también, por decir así, y entonces vamos a tener alteraciones en la presión arterial. Vamos a ver también que eso pues se va a traducir en alteraciones tanto en la sístole, en los valores de la sístole, como en los valores de la diástole. Los valores de la diástole normales pues son como se llama, 100, ahí está, o 60, 80 milímetros de mercurio. Eso es lo normal. Entonces, mantener también esa presión, ¿verdad? La presión baja, la presión de la diástole, es gracias también a estas fibras elásticas. Y ahí se intervienen pues las fibras elásticas, las células musculares lisas y pues también pues la fibra de colágeno. Con la edad y sobre todo pues más que todo relacionado a enfermedades como de enfermedades de la íntima, que ya les hablamos, que es la aterosclerosis, pues las fibras elásticas
este músculo liso que es propio de la media y cómo se llama, van a sufrir pues con el tiempo pues una degeneración. Y la degeneración o las lesiones van a ir siendo pues reemplazados por tejido colágeno. Y este tejido colágeno ya no va a ser elástico y no va a tener capacidades de contractibilidad como tenía normalmente la arteria. Entonces eso se va traduciendo en una rigidez del vaso sanguíneo y por ende alteraciones en la presión que pueden condenar a la muerte pues al paciente. Se pierde la elasticidad, se pierde la contractilidad y entonces cada vez pues la arteria va teniendo menos capacidad de contener la presión al interior o la presión intraluminal dentro de durante la diástole. ¿Cómo se llama? Y eso se va a traducir en que se va a ir cayendo más que todo la presión sistólica. La presión diastólica se va a mantener porque es la fuerza del corazón, pero la presión diastólica va a comenzar a bajar y eso pues va a traducir o va a ir condenando a nuestro paciente a una insuficiencia arterial, una insuficiencia cardíaca y pues por último pues la muerte. ¿Cómo se llama? Esto ya son... No, hay unas... Cuando ustedes ya estén como en cuarto año van a conocer lo que se llama el electrocardiograma. Es un aparato que nos sirve para medir la electricidad del corazón. Y ahí pues hay unas, cada onda o cada imagen que se presente en el electrocardiograma tiene una, ¿cómo se dice? Tiene una traducción. Vean, entonces, más que todo, cuando ustedes ya vean esto, pues van a ver que vamos a ir viendo que se van a ir alterando las funciones eléctricas también del corazón debido a estos procesos que alteran pues alteran el buen funcionamiento del corazón y por supuesto pues de los vasos sanguíneos que están cerca del corazón. Vamos a ver pues, podemos decir pues, mejor para cerrar, la complicación más grande de esta situación pues es la pérdida de las fibras musculares lisas y de las elásticas y por ende va a haber una dilatación patológica, una dilatación excesiva de la arteria elástica y pues aquí estamos hablando de la aorta, ¿verdad? A todo esto pues es lo que se llama es la formación de aneurismas. Los aneurismas vienen a ser como unas, por poner un ejemplo entendible, son como como varices, ¿verdad? Como una varice. Así vean a las señoras mayores o hay personas con problemas de varices que se le ven las venas todas dilatadas, todas inflamadas en la fosa poplitea y en la pierna, en la cara posterior de la pierna, pues se ven inflamadas. Pues así se van haciendo las arterias elásticas, van teniendo aneurismas, su estructura así redondita, como un tubo, como lo veíamos, se va perdiendo la estructura y se le van haciendo yo digo chicotes, pero se ve como abultamientos en todo su trayecto y esos abultamientos son señales de lesión de la pared y con el tiempo pues pueden romperse y sangrar y bueno, muerte, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Y bueno, principalmente de eso. Algo muy importante de estos vasos, como ya lo dije también, que estos vasos en las arterias elásticas pues en su adventicia pues presentan tanto sistema nervioso y también vasa vasarum. Las arterias musculares. Permítanme. Ahora bien, hablando de las arterias musculares, vamos a ver que esas grandes arterias elásticas de las que ya hablamos se van a fundir gradualmente pues con las arterias musculares. En el sentido de que estas van a ir perdiendo o va a ir desapareciendo la mayor parte de esas capas elásticas que encontramos en la capa media, dejando entonces prácticamente solo ¿cómo se llama? Una lámina elástica interna que está adosada, ¿cómo se llama? Está adosada al endotelio, como lo vemos aquí, ¿verdad? Que es la túnica íntima. Veíamos el endotelio y vamos a ver una capa de una lámina elástica interna
y una lámina elástica externa, delimitando la capa muscular. En ese momento, cuando comenzamos a ver, porque en las elásticas, vamos a ver que las fibras elásticas están entrelazadas, mejor dicho, están intercaladas de forma concéntrica dentro de la capa media. Pero a medida nos vamos acercando hacia las arterias musculares, las capas elásticas, o mejor dicho, esas fibras elásticas se van a ir ubicando por debajo de la íntima y después de la capa muscular, o sea, delimitando en sí la capa muscular y teniendo haciendo una separación también pues con la ¿cómo se llama? Con la túnica externa o con la adventicia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ya en las arterias musculares normalmente solo vamos a ver dos capas, una lámina elástica interna y otra externa. Esa pues externa es la que está en contacto directo con la adventicia y la interna pues tiene contacto directo pues con la íntima o con la túnica íntima, donde tenemos el endotelio y tenemos el tejido de fibrocolágeno que está por abajo. Entonces vamos a ver entonces que una arteria muscular, ¿verdad? Su capa media está compuesta casi por músculo liso, ¿verdad? Entonces está compuesta casi por músculo liso. Ahora bien, estas arterias musculares, vamos a ver entonces que ya son un tanto, en realidad pues son muy contráctiles, ¿verdad? Porque el grado de contracción, por decir, y de relajación es controlado a nivel pues del sistema nervioso autónomo. Así también aquí actúan unas sustancias que se llaman sustancias vasoactivas, o sea que tienen acción sobre los vasos sanguíneos y que son propias pues del endotelio. Entonces estas arterias son más contráctiles. Estas tienen mucho que ver, vea, ya con mantener un poco pues o responsables un poco de la presión arterial. Entre las vamos a ver que sería erróneo decir que ya no existen fibras elásticas en el interior de la media o en la capa muscular. Siempre existen, pero ya son en menor cantidad. Mejor dicho, pues estas se reorganizan como capas de forma externa. Ahora, las capas musculares, las arterias musculares pues vienen a ser entonces las derivaciones posteriores pues de las arterias elásticas. Las arterias musculares van a variar en forma y tamaño. Van desde 1 centímetro de diámetro, ¿verdad? El diámetro, estamos hablando de lo que es la luz, o sea, el diámetro de lado a lado de 1 centímetro de diámetro, cerca de su origen en las arterias elásticas. Digamos que así inician más o menos de 1 centímetro de diámetro hasta aproximadamente 0.5 milímetros ya de diámetro, o sea, son las terminales, pues las últimas, por decir así. Con respecto a las células musculares lisas, estas suelen disponerse en forma circunferencialmente, o sea, dándole vuelta, pues por decir así, al tubo en cuestión, y tienden a presentar pues un ángulo recto con relación al eje mayor del vaso. O sea, es una distribución especial que le hace soportar le hace mejorar la contracción del músculo liso pues sobre el mismo vaso sanguíneo. En las arterias más grandes pues vamos a ver que hay hasta 30 o más capas de células musculares lisas, mientras que en las periféricas, o sea, en las más pequeñas, ¿verdad? A veces solo hay 2 o 3 capas de células musculares. En esta microfotografía, pues por ejemplo aquí estamos viendo una arteria muscular. Vemos cómo está la distribución de esta capa media, ¿verdad? De la túnica media, de la capa muscular. Entonces vemos pues que las láminas elásticas, quiero ver en esta, se ve aquí, se ve mejor. Esta es la luz del vaso. Este es un corte transversal, no sería un corte sagital.
Entonces vemos que esta es la luz del vaso. Aquí la que está por encimita es el endotelio, pero lo que vemos teñido de negro, recordemos que todo lo que son células elásticas se tiñen de negro. Este es la lámina elástica interna y esta es la lámina elástica externa. Esto por ende es la adventicia y esto que tenemos aquí pues es la íntima, donde encontramos el endotelio y el fibrocolágeno. Y esta es la capa media, la capa muscular, ¿verdad? Entonces aquí vemos también una capa interna. Esta es la lámina elástica interna, esta que vemos aquí, ¿verdad? ¿Qué más? No, perdón. Esta es la íntima. Esto que vemos aquí es la íntima. Y esto que vemos acá pues es las láminas elásticas. ¿Qué más podemos ver de acá? Bueno, esta es la adventicia. Esta es la capa adventicia de este vaso sanguíneo. Esta es la luz del vaso. Esto que vemos acá es la luz del vaso. Y pues la misma arteria muscular, donde vemos pues las fibras elásticas siempre se tiñen de negro. Y la capa media. Sigamos. Igual, ¿verdad? Para que veamos cómo se ve la túnica íntima. Esta es la luz, esta es una arteria elástica para que veamos la diferencia de cómo se ve la capa, la túnica media, cómo se ve de diferente. Aquí hay fibras musculares, pero entre medio vamos a ver fibras elásticas. Y en la muscular es casi completamente solo músculo liso lo que encontramos. Este es para que veamos pues la diferencia de una con la otra. Hablando sobre las arteriolas, vamos a ver que las arteriolas, que es una parte más terminal de las arteriolas pues poseen un diámetro muy variado, que va de 30 a hasta 400 micrómetros más o menos, va a unos 4 milímetros. Y en ellas pues vamos a ver que la íntima de la arteriola pues está compuesta por células endoteliales, que estas descansan sobre una membrana basal. Si se fijan, es la misma descripción, con una lámina elástica interna subyacente en las arteriolas más grandes. Eso va a ir cambiando, vea, a medida va avanzando, eso va a ir cambiando. Entonces vamos a ver que esto es el endotelio, ¿verdad? El que vemos acá. Entonces esto es la capa muscular, vea, como siempre. Y vamos a ver que la media, o sea, la capa media de las arteriolas siempre está compuesta por una o dos capas de células musculares lisas, lo que decíamos allá. Podían haber 30 hasta 30 capas de fibras de músculo liso, ¿verdad?, rodeando la arteria, pero ya a nivel de las arteriolas vamos a ver 2 o 3 capas como mucho, ¿verdad? Ahí, pero siempre delimitadas por las láminas elásticas. A medida que las arteriolas se van adelgazando, o sea, porque se van extendiendo, las capas continuas de músculo liso se comienzan a ser discontinuas, ya no van teniendo una continuidad característica, porque ya no van teniendo la tal capacidad de contracción, porque ya no es necesario a ese nivel esa contracción o esa presencia pues de músculo liso. Por ende pues comienza, como dice ahí, a descontinuarse. En las arteriolas más delgadas pues las células endoteliales poseen prolongaciones basales que atraviesan toda esa membrana basal y comienzan a hacer uniones intercelulares con las células musculares lisas. Es decir, que tanto las células endoteliales con las musculares lisas comienzan a tener un contacto directo. Hasta la misma capa elástica comienza a desaparecer. Importante, la adventicia de las arteriolas es insignificante. ¿Qué queremos decir con eso? Ya no tiene una cubierta externa tanto. Acordémonos que las arteriolas vienen a ser la parte terminal de las arterias y por ende lo que va a hacer contacto con el sistema venoso, o sea, con las vénulas del otro lado, o sea, llegando al capilar. Entonces, eso es lo que vemos, lo que vemos aquí, pues que siempre existe una membrana basal en esta zona. Estas son las células musculares lisas, todo esto morado que vemos acá, y el endotelio. Pero las células endoteliales, como podemos ver, comienzan a hacer contacto ya con las células, o sea, atraviesan la célula basal, la membrana basal, y comienzan a hacer contacto pues con las membranas, con las células de las células musculares lisas
que están en esa zona. Quiero ver una representación de cómo se ve una arteria elástica. Como es una arteria muscular, la capa media es más prominente, pero acordémonos que tiene bastante celularidad, bastante fibras elásticas involucradas en la musculatura, y en cambio en la muscular principalmente es músculo, y en la arteriola, como podemos ver, la adventicia comienza a ser menos existente y la muscular pues ya va siendo en menor capa. Como vemos aquí, hay más capas, vemos muchos núcleos y aquí vemos más pocos núcleos. Bueno, lo que acabo de decir, está todo acá. Vamos a ver. Hay unos ejemplos, por ejemplo, cómo se ven las arterias musculares. Poseen una media prominente que está compuesta por músculo liso y está rodeada por láminas elásticas interna y externa. Por ejemplo, las arterias coronarias. Las arteriolas son la porción más pequeña del árbol arterial y posee 3 a 4 capas completas de músculo liso en sus medias. Bueno, esto es una descripción que nos va a servir. Llegando a la microvascularización, es decir, a los capilares, que es a lo que vamos a hablar ahorita. Si se fijan, hemos ido desarmando la arteria. Empezamos con arteria elástica, muscular, arteriolas. Ahora llegamos a capilar. La microvascularización. Esta pues está compuesta por vasos sanguíneos de pequeño calibre. O sea, todo esto son vénulas y estos son arteriolas. Y estas son las metaarteriolas, o sea, son las que hacen el contacto, ya en el entramayo, por decir así. Es donde se da lo que conocemos como el capilar. Estas pues son pequeños, son vasos sanguíneos de pequeño calibre, con paredes bastante delgadas, con parcialmente, bueno, son permeables, ¿verdad? De forma parcial, y permiten el paso de algunos componentes de la sangre hacia los tejidos y viceversa, o sea, permiten el intercambio, lo que estamos viendo aquí, oxígeno, alimentos, o sea, nutrientes, y recibir desechos, recibir dióxido de carbono, que se transporta pues a nivel de los eritrocitos, de los glóbulos rojos, perdón. La mayor parte del intercambio entre la sangre y los tejidos se produce en esta red, ¿verdad?, extensa de capilares, vaciándose pues las más pequeñas, las arteriolas, las más pequeñas pues son las metaarteriolas, en el sistema de capilares. Ojo, eso no lo habíamos hablado, porque esto ya es micro. A nivel de la microvascularización, las terminaciones de las arteriolas que hacen el contacto se llaman metaarteriolas. Entonces, las redes capilares van a drenar en los primeros componentes del sistema venoso, o sea, en las vénulas. O sea, ahí es donde se drena. Las metaarteriolas, que son las terminales de la arteriola, drenan completamente en las vénulas. Es decir, después que se da el intercambio de nutrientes, ¿verdad?, esto es lo que absorbe, por decir así, los desechos se son llevados gracias al sistema de las vénulas, que van a ir formando pues a medida que se vayan extendiendo las venas. Podemos decir entonces que la sangre fluye desde los vasos arteriolares hasta las vénulas a través de esa red de capilares, saliendo directamente de la arteriola o desde una metaarteriola más pequeña, ¿verdad? Porque como podemos ver, hay extensiones arteriolares y también extensiones de metaarteriola, y esto es lo que se conoce como la anastomosis arteriovenosa. Entonces es el flujo pues a nivel pues capilar. Pues como resumen, las grandes arterias pues realmente que salen de los ventrículos del corazón van ramificándose y haciéndose cada vez más finas hasta que por fin se convierten en capilares. Los vasos sanguíneos tan finos que a través de ellos se realiza pues el intercambio gaseoso y de sustancias entre la sangre y los tejidos. O sea, es tan ínfimo esto que es donde realmente se da el intercambio, en esos vasos tan finitos, tan pequeños. Ahora, después de que se da esta ramificación pues en los capilares, se van reuniendo poco a poco en las vénulas. O sea, es la continuidad, o sea, el retorno de toda la sangre se va a ir a través pues de las vénulas y de las venas, por donde la sangre va a regresar pues a las aurículas del corazón. Como dato así curioso, los vasos sanguíneos, si pudiéramos estirar todos los vasos sanguíneos y ponerlos sobre en una sola línea, por decir así, haríamos aproximadamente 100.000 kilómetros en un solo cuerpo. Ahora, también depende de la altura del cuerpo.
Entonces, pero sí, 100.000 kilómetros haríamos solo extendiendo pues el sistema pues de las arterias y de las arteriolas. Permítanme, quiero ver cómo voy con el tiempo. Porque creo que voy... Quiero ver, permítanme. Sí, prácticamente voy a quedarme... No, voy a terminar todo lo de los capilares para luego dejar el comienzo pues de las venas. Después de las venas es algo lo que hablamos un poquito. Hablamos también de la circulación portal y vamos a hablar pues del sistema linfático y cómo se llama, y luego comenzamos con lo que es el pericardio, bueno, todas las partes del corazón. En realidad pues falta todavía bastante. Ahorita estamos a nivel de una diapositiva. No, pero voy a terminar con esto de los capilares, para que así ya solo me quede el otro video hablando de las venas. Bueno, entonces los capilares. Permítanme, quiero ver si aquí estoy. Hablando de los capilares, pues estos son los vasos más pequeños del sistema circulatorio. Como dice ahí, 5 a 10 micrómetros, ¿verdad? Es el diámetro de un vaso sanguíneo de los capilares. Y como dice, pues, es una forma compleja, es una red entrecruzada. Los capilares poseen la pared más fina de todos los vasos sanguíneos y son, pues, por ende, el principal lugar donde se produce el intercambio gaseoso, permitiendo pues la transferencia de oxígeno desde la sangre a los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos a la sangre. Además, es donde se van a ir también moléculas tan grandes que pueden atravesar los capilares en ambos sentidos. A ese nivel también es donde se da también el intercambio pues de nutrientes, de alimento, como decía en la diapositiva anterior. Ahora, la pared capilar de los capilares está constituida por células endoteliales, ojo con eso, y siempre una membrana basal, y algunas que otras células contráctiles dispersas. A esas células contráctiles, que es músculo liso, se le llaman pericitos, ¿verdad? Son células músculo liso modificado, a eso se le llama pericitos. Ahora, pero hay que tener en cuenta que realmente los capilares pues están especializados en la difusión de sustancias a través de sus paredes. Eso es realmente la función especializada de la función especializada de los capilares, la difusión de sustancias a través de sus paredes. Estos que vemos acá pues son capilares, son diferentes cortes de capilares. Por ejemplo, en este vemos un corte longitudinal de un capilar. Vemos pues la membrana basal de la que estábamos hablando y por supuesto de su endotelio, ¿verdad? Que es pequeño, ya son pequeñas cantidades. Estos son glóbulos rojos, son células sanguíneas las que están al interior pues de este capilar. Aquí pues vamos a ver ¿cómo se llama esto? Este es una... ¿Cómo se puede llamar esto, hombre? Este es un capilar, pero este es un corte, ¿qué? Sería un corte coronal, un corte transversal, sería esto, donde podemos ver, pues, esto que vemos acá. Esto es toda una célula endotelial. Aquí vemos un núcleo, aquí vemos otro núcleo. Entonces, este es el citoplasma de una célula endotelial en un corte, pues, de una célula, de un endotelio, perdón. Y esta, pues, es una pared capilar donde podemos ver la membrana basal en esta zona. Vamos a ver el citoplasma, ¿verdad? De la célula. Esto que vemos acá. Esta es una célula endotelial. Esta que vemos acá. Esta es una célula y esta es otra célula endotelial. Esto que vemos, esto se llama el anclaje. O sea, esta es la forma en que una célula se une a otra célula endotelial en un capilar. Este es el anclaje que existe entre ellas.
Esto es lo que da la capacidad de separarse y dar la situación de traspaso de un lado a otro de sustancias, oxígeno, CO2, pues lo que sea. Entonces este es el citoplasma de una célula endotelial. Entonces esta es la unión, se llaman unión de anclaje, así se llama cómo se unen las células endoteliales pues a nivel capilar. Ahora, esto pues ya lo hemos hablado, lo hablamos en la clase anterior, que los capilares pues pueden ser de tres tipos: el capilar continuo, el capilar fenestrado y los capilares sinusoides. Así se ve. Esta es la figura de cómo se ven estos capilares en estos cortes transversales. Y así es como se ve su pared. Y de ahí los nombres, ¿vea? De continuo, porque está completamente unido; de fenestrado, porque hay agujeros, ¿vea?, que permiten la comunicación; y los sinusoides, pues que los agujeros van a ser más grandes. Son espacios intercelulares, ¿vea? Los más frecuentes pues es el continuo. Este es el más frecuente de todos los vasos, de todos los capilares. Y ¿cómo se llama? Las células pues endoteliales tapizan el interior por completo del capilar. Y no existe pues ningún defecto intercelular o intracitoplasmático. O sea, no hay comunicaciones, pues como podemos ver aquí. Vea que hay comunicación de un lado a lado. En el continuo no, por eso el nombre de continuo. O sea, aquí la forma de comunicación, yo no sé si ustedes ya vieron membrana, ¿cómo se llama? La membrana, los intercambios entre membranas, la comunicación intermembrana. Yo no sé si eso ya lo vieron. No conmigo, porque no es de anatomía. Eso sería ¿de qué sería eso, hombre? Eso sería de biología. Los tipos de comunicación que hay. Los intercambios aquí se dan por pinocitosis. Busquen esos formas de transporte de un lado a otro. Los intercambios en los capilares continuos se llaman pinocitosis. Así es el tipo de comunicación. Viendo el fenestrado, pues vamos a ver que este más que todo pues lo vemos, por ejemplo, en lugares como el intestino, en las glándulas endocrinas, los glómerulos renales. Ahí encontramos, por ejemplo, el capilar pues fenestrado. El citoplasma de la célula endotelial pues se ve agujereado, o sea, presenta poros que se llaman fenestras. Aquí decimos fenestraciones, que abarcan pues todo el grosor, o sea que van de lado a lado, pero son pequeñas. En algunas de estas fenestraciones puede haber un diafragma. Un diafragma es como el diafragma que tenemos, el diafragma muscular. Vea que lo que está constituido por fibrilla, que permite pues la difusión de moléculas pequeñas pues de un lado a lado. Luego tenemos, por ejemplo, los capilares sinusoides, que son estos pues la comunicación intracitoplasmática o intercelular pues es de gran tamaño, son diámetros bastante grandes y son pues por supuesto paredes finas. Los conductos vasculares, los capilares vasculares especializados que presentan, en los lugares donde se presentan estos capilares altamente especializados son los que se llaman sinusoides, o sea, órganos que presentan una distribución sinusoidal. Por ejemplo, lo vemos en el hígado y en el vaso, o sea, lugares donde se dan intercambio de nutrientes especiales y también hay células que tienen que ver a ese nivel. Como igual que los demás, pues está tapizado el interior por endotelio y la membrana basal va a ser discontinua y va a tener estos espacios intercelulares. Son poros pues también bastante grandes. Las fenestras, son fenestraciones también, pero son más grandes. Y puede haber huecos, por decir así, bastante grandes, donde pueden pasar de un lado a otro pues hasta células. Vamos a ver. Yo mandándoles a buscar los transportes de membrana. Aquí están los transportes de membrana. No voy a extenderme en eso, pero sí pues quiero que entiendan esa situación, porque ¿cómo se llama? Bueno, esta es la forma de cómo se dan los tipos de transporte. Los pasivos, donde no se gasta energía, y los activos, donde se puede gastar energía. La energía que se utiliza pues es en forma de ATP.
Vamos a ver que los pasivos son difusión simple y osmosis, ¿verdad? Esos son. Y también tenemos los otros de difusión facilitada. Aquí vemos cuáles son las situaciones que pueden ser transportadas a través de estos medios de transporte. En los activos pues tenemos la endocitosis, la bomba de sodio-potasio, la exocitosis, los tipos de endocitosis, que es la de introducción, de atrapar cosas y introducirla, puede ser por fagocitosis o por pinocitosis, que es la que les hablaba. La pinocitosis introduce sustancias líquidas y la fagocitosis pues sustancias sólidas, así como actúan los macrófagos, por ejemplo. En la exocitosis es la salida de sustancias, ¿verdad? Entonces, y esta otra pues es que a nivel de iones que funciona. ¿Qué más? Aquí estos son siempre cortes, solo para recordar pues que quiero ver qué era lo que estaba más en esta cosa. De estas, siempre son capilares, pero no me acuerdo por qué los tengo aquí. Vea, estas son para ver los pericitos era, para eso es esta. Es para ver pues los pericitos, estos que vemos acá. Estos negritos son los pericitos, que son las células musculares contráctiles que vamos a ver a ese nivel. Sí, eso principalmente. Esta ya es son vénulas, todas estas ya son vénulas. Sí, exacto, ya vamos a nivel de las vénulas pues poscapilares, cómo se ven, cómo se van haciendo pues más grandes, donde siempre vamos a ver que al inicio pues puede estar hasta algo colapsada, porque la presión a ese nivel es un poco disminuida, está recibiéndola, pero a medida va a ir subiendo, va a ir un poco aumentando. Y las diferentes estructuras, podemos ver la célula endotelial, ¿verdad? En la luz, la musculatura, la membrana basal, ¿verdad? Por abajo de las células endoteliales, las prolongaciones de las células, que son las que tienen contacto con el endotelio, que son los pericitos también, un núcleo de un pericito que podemos ver acá. Esto pues es una célula. Aquí vemos la célula endotelial al interior, esta es una célula, aquí está una, y aquí tendría que estar la otra, por acá tendría que darse la unión de anclaje, aquí está la otra, la unión de anclaje, estoy buscando los núcleos, estos de acá, aquí es la unión de anclaje, la que vemos acá, es la membrana basal, ¿verdad? Por abajo de la ¿cómo se llama? Del endotelio, la membrana basal pues por abajo, los pericitos, ¿verdad? Como vemos acá, los pericitos ya por fuera. ¿Y qué más? Bueno, eso. Y comenzaríamos pues a ver las venas. Aquí me voy a quedar. Aquí voy a quedarme ahorita para hacer otro receso, para continuar pues ya el día de mañana, sí, porque ya voy a ver la hora, no tengo visual aquí. Vamos a ver, con la 1 de la mañana. Bueno, entonces vamos a quedarnos pues hasta aquí ahorita y para continuar pues el día de mañana ya sería poco. Estamos a nivel de una diapositiva, tiene 70 y pico, ¿verdad? Esta clase, lastimosamente pues estamos a nivel de la 28 ahorita. Pues hubo una emergencia y tuve que dejar en pausa esto para poder salir, entonces eso ya me atrasó bastante. Vamos a dejarla hasta aquí y continuamos pues el día de mañana ya por la tarde. Primero ya esté toda lista, ya esté arriba, ya solo falta hablar de las venas y quedaríamos pendientes de la parte del corazón principalmente, donde hablamos de pericardio, miocardio y endocardio, que el endocardio pues siempre es tejido endotelial o células endoteliales. Quedamos hasta aquí, jóvenes. Comiencen a estudiar estas clases, comiencen a hacer sus resúmenes para que el día lunes pues podamos realizar pues este examen. Cuídense mucho, se les aprecia bastante, descansen y seguimos hablando.